Buenos días, Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición nuevamente contar con cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por este privilegio que nos concede nuevamente poderles acompañar en el jueves 21 de octubre 2021. Bienvenidos a esta edición de su programa Reflexión. Que el Señor les bendiga este hermoso día, jueves, que el Señor nos regala. Le damos la bienvenida ya a su programa Reflexión. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar siempre, cada día, pendiente. Gracias a usted que lo hace fuera de nuestro país y tiene que adaptarse a nuestro horario. Muchísimas gracias. Esperamos, como siempre, ser de mucha bendición para sus vidas. Gracias por estar con nosotros, siempre pendientes de poderle llevar el mensaje de esperanza. Le invitamos para que usted también reporte su sintonía, escriba su comentario, porque también queremos orar por las diferentes necesidades del pueblo de Dios, y en este día jueves no es la excepción, invitándole para que usted también se identifique con este programa con un comentario o con una petición de oración. Así es, este día jueves, como todos los jueves, tenemos culto aquí en Iglesia Elín San Miguel, así que les esperamos, les invitamos, no falten por nada. Y también, como decía Melvin, pues deseamos que ustedes nos puedan dejar sus comentarios, así que escríbanos, ahí están las diferentes redes sociales donde usted nos sintoniza. Escríbanos su comentario, pero también su petición. Recuerde que queremos orar por usted al finalizar este programa, la meditación, pues nosotros estaremos orando, así que le invitamos, escríbanos su nombre, su apellido y díganos también cuál es su petición por la cual desea que estemos orando. Le invitamos para que usted también pueda ser copartícipe compartiendo esta transmisión que estamos realizando, para que más personas sean alcanzadas y usted pueda también de esa manera llevar el mensaje de esperanza a todas y cada una de las personas. Así que bienvenidos a usted que nos sintoniza a través de Radio Restauración. También va nuestro más cordial saludo, esperando que la misericordia, la gracia de Dios estén sobre sus vidas, y también los que nos están viendo a través de las diferentes plataformas en las redes sociales, a través de las fanpages en Facebook, a través de nuestros canales en YouTube y por supuesto a través de las redes social de Twitter. Va nuestro más cordial saludo, esperando que Dios esté con ustedes, que su Espíritu Santo nos esté guiando, y a usted que nos sintoniza también a través de la señal de las redes sociales desde su lugar de trabajo, también gracias por el esfuerzo de estar con nosotros, disfrutando de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Vamos a presentarle entonces el versículo de una vez para este día. Gracias a la fanpage de Elín San Miguel le presentamos el versículo para este día, basado en el libro de Ezequiel, capítulo número 34, versículo número 26. Haré que ellas y los alrededores de mi colonia sean una fuente de bendición. Haré caer lluvias de bendición en el tiempo oportuno. Ezequiel capítulo 34, versículo número 26. Haré que ellas y los alrededores de mi colina sean una fuente de bendición. Haré caer lluvias de bendición en el tiempo oportuno. Es decir, que Dios está tomando control en momentos de invierno, en momentos de verano. La bendición, la fuente de bendición puede llegar, si Dios toma control, a los alrededores de nuestra vida. Es una metáfora que está utilizando, hablando acerca de las lluvias de bendición en un tiempo oportuno. Aquí viene el detalle. Mari, nosotros deseamos la bendición y tratamos de que Dios esté con nosotros, derramando sus múltiples bendiciones, pero ahí nos está hablando de que hay diferentes estaciones de verano. Está el momento de invierno, está el momento de la siega, pero todas esas cuestiones que nosotros atravesamos en la vida no es lo fundamental. Lo fundamental es que Él esté a nuestros alrededores para que la bendición de Dios llegue y aflore en nuestras vidas. Así es, definitivamente, y como dice este versículo, en el momento oportuno, en el tiempo oportuno en el que debe de ser, es que el Señor va a derramar esas lluvias de bendiciones. Así que espere esa bendición de parte del Señor, sin duda. Él siempre está enviándola, y a pesar que muchas veces nosotros quizás ni las merezcamos, pero Dios siempre está derramando de sus abundantes bendiciones sobre cada una de nuestras vidas.
Y es que el Señor no nos paga según nuestras obras, al contrario, su gracia, su misericordia están para con cada uno de nosotros. Y al recordarle este versículo de Ezequiel capítulo 34, versículo 26, que a pesar que no es un versículo número conocido, pero podemos obtener gran bendición a través de él. Haré caer lluvias de bendición en el tiempo oportuno. Tal vez usted no ha logrado tener últimamente esas bendiciones de la gracia y la misericordia de nuestro Dios, pero a través de Cristo Jesús nosotros podemos tener no solamente un poquito de bendición, no solamente un momento donde nosotros sentimos que ya no podemos más. Nos dice lluvias de bendición. Dice que va a tratar, va a llevar múltiples bendiciones para nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la clave? En primer lugar, Mari, esperar el tiempo de Dios, porque Amén. Él va a llegar, como tú lo decías, en el momento oportuno. Pero también recordarles que para Dios no hay nada imposible, que las lluvias de bendiciones pueden venir para nuestras vidas siempre y cuando Él esté alrededor de nuestras vidas. Así es, también hay otra cosa que veo en ese hermoso versículo, si usted observa, dice, haré que ellas y los alrededores de mi colina sean una fuente de bendición. Los que están alrededor de nuestro Señor somos nosotros también sus hijos. Y dice aquí la palabra, haré que sean una fuente de bendición. También nosotros somos de bendición para las demás personas. De esa manera se identifica todo hijo de Dios. De esa manera se diferencia de las demás personas, que donde quiera que vea el cristiano, Melvin, está siendo de bendición. ¿Por qué? Porque tenemos la luz de Cristo en nuestra vida. Así que recuerde, usted es bendición donde quiera que usted vaya, a su lugar de trabajo, usted jovencito, a su universidad, al centro de estudio, donde quiera que usted vaya, recuerde que usted lleva la luz de Cristo, usted lleva la bendición para muchas personas que tienen sin duda la mirada puesta en nosotros. Y hay veces la bendición llega, Mari, de donde nosotros no lo esperamos. Y si nosotros somos ese agente de cambio, esa fuente de bendición, como dice Ezequiel, Amén. Entonces nosotros podemos llevarle bendición a unas personas que tan siquiera quizás no esperaban que nosotros diéramos esa bendición. Así o es. Lo que es peor, perdón, Mari, que hay veces las personas piensan que solo a través de este camino es que va a llegar la bendición, pero no, la bendición puede llegar de múltiples maneras, de múltiples formas. Nosotros mismos podemos ser de bendición, como tú le decías, para otras personas. Así es, y usted puede verlo esto muchísimo en la iglesia primitiva. Usted puede ver un Pedro que solamente con pasar y su sombra, dice la Biblia, que sanaba a los enfermos. Dios, Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, hizo lo mismo, Melvin. Correcto. Hizo lo mismo, bendijo a muchas personas, dándoles alimento, dándoles sanidad y tantas maravillas que Jesucristo obró. Pero también después de él estuvieron hombres como el que he mencionado, Pedro, que sanaba a los enfermos a través de solamente la sombra. ¿Por qué? Porque Dios derrama la bendición sobre sus hijos y sus hijos bendicen a otros también. Así que esa fuente que es nuestro Señor Jesucristo, pues transmite también esa bendición a nosotros, y recuerde que nosotros lo hacemos llegar también a las demás personas. Por eso qué bonito es poder contemplar en la palabra de Dios, poder ver esas maravillosas obras que el Señor hace en todo hijo de Dios. Y eso es lo que las personas ven cuando va un cristiano. Le recuerdo rapidito José cuando llegó a la casa de Potifar lo puso de mayordomo porque vio la bendición de Dios, que Dios estaba con José, y por esa razón hasta lo puso de mayordomo. Es ahí donde se evidencia todo cristiano, todo buen hijo de Dios que está transmitiendo la bendición de Dios a las demás personas. Definitivamente, así que usted cuenta también con esa bendición de Dios, y Dios lo bendice a usted para poder bendecir a otros. Gracias por estar con nosotros. Le vamos a presentar por el tiempo la frase también para este día. Gracias a la fanpage de Radio Restauración le presentamos la frase para este día. Camina con Dios y caminarás en paz.
cuán importante es caminar con Dios. Si caminamos con Dios, Él nos dará la paz que tanto necesitamos. Hay personas que en el transitar, en el caminar de la vida, buscan caminos, y recuerde que hay caminos que al hombre le parecen rectos. El problema es que ya en la práctica, al final, es camino de muerte. Y por eso muchas personas, Mari, sufren las consecuencias por no tomar en cuenta el camino que Dios ha trazado para bendecir, para multiplicar y para guiar nuestra vida. Así es, hay caminos torcidos por los cuales lastimosamente el hombre va. Van siguiendo la corriente de este mundo lastimosamente, y es ahí donde se encuentran con muchísimos problemas, con muchísimas dificultades. Muchas personas terminan quizás en un hospital, terminan a lo mejor en un cementerio lastimosamente, porque van por caminos torcidos y no están en paz, Melvin. Son personas que, como están siempre constantemente rodeados de personas que solamente sus pensamientos van hacia el mal, y lastimosamente cuando se encuentran involucrados no tienen paz en su corazón, no pueden ni siquiera dormir, no pueden estar tranquilos porque sienten que los andan persiguiendo y viven una vida infeliz lastimosamente. Pero qué bueno es que aquel que camina con Dios, caminamos seguros, caminamos tranquilos y estamos descansando siempre en nuestro Dios. Eso es maravilloso. Así que recuerde, usted es quien decide con quién decide caminar. Si camina con Dios, usted le asegura que va a estar caminando en paz, porque en Él estamos seguros. Él dice que el que está en sus manos, nada ni nadie lo va a arrebatar. Por lo tanto, usted asegúrese mejor de caminar con Dios cada día. Camina en su integridad el justo, dice la Escritura. Sus hijos son dichosos después de él. Quiero recordarle rápidamente la frase para este día. Estamos en el jueves 21 de octubre. Camina con Dios y caminarás en paz. Gracias por estar con nosotros. Hemos presentado el versículo para este día, la frase para este día. Gracias por disfrutar de la gracia y la misericordia de Dios, donde no dudamos que Dios es el que está con nosotros y que su gran amor está para fortalecer nuestras vidas. Saludos a usted que nos sintoniza o recién nos está sintonizando a través de las plataformas en las redes sociales. Va nuestro más cordial saludo, esperando que usted nos deje su comentario, porque en breve vamos a dar lectura a cada uno de esos comentarios, y espero que usted ya esté reportando su sintonía. Comparta la transmisión si todavía no lo ha hecho, porque en breve vamos a dar lectura a cada uno de esos comentarios. Bien, vamos en este momento a compartir el consejo de la palabra de Dios. Vamos a pedirle a Dios la cobertura, su guianza, y que su Espíritu Santo sea el que nos hable en esta mañana. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros al darnos este momento tan especial, donde sabemos que tú estás con nosotros, que tu mano de poder sostiene nuestras vidas, que tú eres el dador de la vida, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias por este momento tan especial que nos concedes poder nuevamente, Señor, llevar el alimento espiritual a muchas personas a través del internet, a través de Radio Restauración, a través de las redes sociales. Bendice a cada uno de los televidentes, oyentes, bendíceles abundantemente y sea tu propicio ministrándonos frente a todas las adversidades que la vida nos presenta. Padre de misericordia, aquí estamos una vez más. Que tu Espíritu Santo sea el que hable a nuestros corazones. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Continuamos desarrollando la serie de Pablo, el evangelizador. Gracias a las personas que siempre reportan su sintonía. Queremos extraer el tema número 36 de esta serie de Pablo, el evangelizador. Quiero hablar bajo el tema El consuelo de Pablo. El consuelo de Pablo, basado en el libro de los Hechos, capítulo número 23, versículo del 6 al 11. El día de ayer iniciábamos este estudio de la palabra de Dios, estudio del capítulo número 23 del libro de los Hechos, donde meditábamos en unos aspectos muy importantes y hablábamos acerca de cómo aquellas personas estuvieron dispuestos hasta arrastrar a Pablo, pegarle a Pablo. Bueno, específicamente este personaje que mencionábamos, bajo una respuesta intolerante que Pablo había dado, él le mandó a golpear la boca para que se callara específicamente. Y esa intolerancia, yo hablé acerca de cuán importante es que la intolerancia religiosa
no aflore, no esté frente a aquel cristianismo, porque el cristianismo, el cristiano promedio no tiene que vivir bajo algún manto religioso. ¿Por qué? Porque la religión no cambia a las personas. La religión lo que hace es entretener, en el mejor de los casos, a muchas personas. Ananías ordenó que le pegaran en la boca a Pablo, y eso lo meditábamos en Hechos capítulo 23, versículo número 2. También, como si eso fuera poco, aquellas personas entraron en unas discusiones que llevaron a maltratar, llevaron a un proceso judicial, a un maltrato frente a aquellos argumentos que Pablo estaba poniendo, y le imputaron a sus asistentes del sumo sacerdote, y aquellos le imputaban cosas que realmente Pablo ni había hecho. Y por eso en el versículo 4 él decía: al sumo sacerdote de Dios injurias. En ese momento Pablo también presentó algunas deficiencias. Permíteme usar esa palabra para poder entender, en el sentido de que él le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, y haciendo referencia a que no se comportaba como un sumo sacerdote porque no practicaba ni la ley que él mismo decía tener en su corazón. Bueno, eso es lo que estuvimos hablando el día de ayer. Ahora quiero que leamos Hechos capítulo número 23, versículo número 6, hablando bajo el tema el consuelo de Pablo. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 23, versículo 6: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga, dice él. Oiga, qué interesante, porque nuevamente vemos a Pablo que sabía dominar el grupo que tenía enfrente, y también tenía mucho conocimiento de los fariseos y de los saduceos. Cuando Pablo comprendió, y este es el punto, que no tenía ya más sentido continuar exponiendo sus razones ante este concilio judío, porque muchos pues querían matarlo, pensó rápidamente en alguna forma de salir bien ante aquella situación. Pablo fue muy astuto, permítame usar esa expresión, pues pronto él está notando que una parte del concilio era de fariseos y la otra era de saduceos. Pero déjeme le explique, porque los fariseos era aquel grupo religioso judío que entre sus principales creencias estaba la resurrección de los muertos, y ese era un grupo. Frente a ese concilio están los fariseos y están los saduceos. Los fariseos son los que creían en base a esa resurrección, pero los saduceos era otro grupo religioso judío opuesto a los fariseos, y que entre sus creencias negaba la resurrección de los muertos. O sea que note, había un grupo de personas que creían en la resurrección, pero había otro grupo de personas que no creían a la resurrección de entre los muertos. Y recuerde que si no creemos a la resurrección de entre los muertos, entonces vana sería la cruz de Cristo, vana sería nuestra creencia, porque Cristo vino, murió, pero al tercer día resucitó. Puesto que estas dos sectas poseían enseñanzas contrarias, Pablo en ese momento ideó la forma de aprovecharse de esas contradicciones para su favor, de manera que públicamente se declaró ser fariseo y creyente de la sensibilidad de aquellas creencias que los fariseos tenían. Oiga, qué interesante. Su caso dejó de ser considerado, dejó de ser evaluado, voy a decirlo, como se había hecho hasta ese momento, y se convirtió en una discusión entre ambos bandos. La situación se acaloró tanto que algunos hasta querían justificar a Pablo dejándole inmediatamente en libertad, pero era un grupo de personas, lógicamente los que creían en la resurrección. Con tal de defender su posición doctrinal, también los saduceos estaban dispuestos hasta despedazar a Pablo.
aquella situación no era del todo favorable, pues se volvió tan violenta que algunos querían aprovecharse de ese momento de desorden para deshacerse de Pablo. Tal era el odio que en ese momento sentían por aquel Pablo. Eso nos habla de el choque entre saduceos y fariseos. Pablo nota que una parte eran creyentes de saduceos y otra eran parte de creyentes de fariseos. Y cuando él alzó la voz ante el concilio, nuevamente le dice: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, ahora resulta que por eso se me está juzgando. Hechos capítulo 23, versículo 6. Él lo que hace es aclarar: varones hermanos, yo soy igual a ustedes. Yo soy fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, ahora se me juzga, pero yo creo en eso. Al ver aquel grupo fraccionado entre saduceos, Pablo aprovechó muy bien esa diferencia para sacar adelante su problema. Los fariseos en su teología creían, recuerde que en esa doctrina de la resurrección, pero no solamente era esa, habían otros cambios que los saduceos lógicamente no creían. Y ante esa realidad aparece en escena el versículo número 7, donde nos dice: cuando dijo esto, se produjo una disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Es decir, todas aquellas personas que antes todos querían matar a Pablo, ahora Pablo ya ganó la mitad, el 50%. ¿Por qué? Porque les ha hecho del conocimiento que él cree también a esa resurrección, a lo que ellos creen, a la resurrección de entre los muertos. Ahora bien, dice el versículo 8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas, o sea, afirman que hay resurrección, afirman que hay ángeles, afirman también que hay un espíritu. Note, versículo 9. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Oiga, ahora resulta que ya un grupo de personas están protegiendo o queriendo por lo menos proteger a Pablo. Los escribas apoyaron a los fariseos por el tema de la resurrección y exoneraron a Pablo de cualquier culpabilidad. Para ellos, Dios podía hablarles a Pablo por algún espíritu, por algún ángel. Y me gusta esta declaración que maneja la versión Reina Valera 1960. Dice: no resistamos a Dios. No resistamos a Dios. ¿Cuántas veces, sabiendo que algo es revelación de Dios, resistimos? Lo resistimos. Es decir, mostramos resistencia ante aquellos elementos que sí son importantes. Aunque para otras personas quizás no resulte importante, pero para nosotros tiene que ser importante. ¿El qué? El tema de la resurrección de entre los muertos. Acá vemos que ante esta temática, voy a decirlo, que Pablo logró manejar y acercarse, voy a decirlo, a aquel grupo de fariseos. Aquella situación se había vuelto muy peligrosa. Como servidor de Dios, él era una amenaza para los intereses religiosos de aquellos judíos, fueran saduceos o fueran fariseos. Ellos habían desarrollado un repudio tan marcado contra Pablo que su odio se podía palpar fácilmente, tan marcado que aquel ambiente era un ambiente hostil. Su odio se podía palpar fácilmente en el ambiente. Ahora bien, el tribuno, que ya hablamos de él el día de ayer, el tribuno sintió que aquel momento era muy amenazador, de manera que, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, dice específicamente el versículo número 10, que en ese momento él tuvo temor, estoy hablando del tribuno, que Pablo fuese despedazado por ellos. Entonces mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a aquella fortaleza.
Ese rechazamiento que Pablo experimentó ha sido la experiencia común de todo seguidor de Cristo. Cuando el Señor Jesús anunció a sus discípulos lo que Él les presentaría, vivir como cristianos, vivir como discípulos, como hijos de Dios, les dijo que en el mundo tendrían aflicción, que en el mundo tendríamos muchas aflicciones. Él no quiso crearles esas grandes ilusiones que muchas veces son ilusiones falsas. No. El Señor les dijo la realidad. En el mundo tendréis aflicción. Y se lo voy a decir de esta manera. Aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Él les mostró con sinceridad las aflicciones que son propias del Evangelio. Igualmente, hoy en día las cosas no cambian, no han cambiado. Las aflicciones siguen a flor de piel. Hoy en día no debemos engañarnos pensando que las cosas han cambiado y que el Evangelio es al final de todos los problemas. Al contrario, sigue siendo la razón por la que nuevamente cosecharemos nuevas dificultades, nuevas angustias, nuevas tribulaciones. Todo aquel que quiera vivir piadosamente todavía, oiga bien, todavía tendrá que sufrir aflicción. ¿Y por qué se sufre aflicción? Porque eso es en realidad el Evangelio. El Evangelio no es solamente aplausos. El Evangelio no es solamente decir, no, es que mire, el Evangelio le va a quitar todos sus problemas. Sí, pueden haber problemas y Dios los soluciona. Y la gran diferencia es entre el Evangelio y una religión es que el Evangelio cambia. Y el Evangelio nos hace ser acreedores, no solamente de una verdad que ya es motivo suficiente para creerla, sino porque no estamos solos ante las adversidades, ante las aflicciones, ante los problemas que se presentan en nuestra vida. Oiga, qué interesante. Ahora bien, dice el versículo número 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Oigan, estas palabras son muy impactantes, muy certeras en este momento de aflicción que Pablo estaba viviendo. A pesar de los problemas propios que el Evangelio nos da, no tomando en cuenta los problemas que la vida diaria nos presenta, no, los problemas del Evangelio. El cristiano también tiene la confianza de que así como son sus sufrimientos, así también son las consolaciones, la paz que nosotros encontramos en Cristo Jesús. La Escritura nos relata, se lo muestro, la Escritura nos relata que a la noche siguiente de los sucesos relatados, se le presentó el Señor a Pablo y le dijo en el versículo número 11, ten ánimo, Pablo. El solo hecho de que Jesús se haya manifestado, como dice acá, al apóstol, es motivo suficiente para recibir consolación. Saber que no estamos solos nos va a asegurar nuestra travesía en esta vida, nos va a asegurar que no estamos solos, que su vara y su cayado nos infundan aliento, que Él adereza mesa en presencia de nuestras angustias, de nuestros problemas, de nuestras dificultades. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos va a abandonar. Solo el hecho de que Dios se le apareciera a Pablo ya era razón suficiente como para seguir adelante, seguir en ese momento viendo que había algo que Dios quería hacer a través de la vida de este personaje. Pero no solo es eso, sino que Él le dice, se le aparece, pero también le dice, ten ánimo, Pablo. Oiga, qué lindo porque ahí está recibiendo consolación. Ya no se diga que en este momento Dios le dice a Pablo, Pablo, ten ánimo. Las aflicciones de Pablo habían sido muy grandes, habían sido muy difíciles, lo habían arrastrado, lo habían golpeado, le habían pegado en su boca, porque eso lo hemos visto. Pero grande era también la fortaleza que ahora recibía a través de esta extraordinaria aparición del Señor Jesucristo. Igualmente,
Igualmente, usted que me escucha, tal vez está sufriendo aflicciones, tal vez está sufriendo circunstancias difíciles, tal vez está sufriendo problemas. Quiero decirle que el consuelo viene de parte de Dios, la protección viene de parte de Dios. Él tuvo temor de que Pablo fuese asaltado por aquellos judíos turbados, aquellos judíos que estaban acalorados, esos fariseos, los saduceos, y dio esa orden para aquellos soldados que tomaran a Pablo y que lo llevaran a la fortaleza Antonia. Entonces Pablo es separado. Tradicionalmente se cree que la explanada del templo fue donde originalmente, recuerde, Salomón edificó aquel templo, y que sus 36 acres de expansión o manzanas, si usted quiera, encierran el muro de contención construido por Herodes, precisamente el que se le conoce como Herodes el Grande. Ahora bien, ¿por qué le estoy mencionando todo eso? Porque en ese momento Dios usó a esta persona para que sacaran a Pablo de aquel alboroto, de aquella situación, porque unos estaban decididos, literalmente, a matar a aquel personaje. Ahora bien, en el versículo número 11 dice: a la noche siguiente, ahí está en pantalla, se le presentó el Señor, dice. Se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, como has testificado sobre mí en Jerusalén, así es necesario también que testifiques en Roma. El Señor no solamente le está sacando adelante de su problema, le está diciendo para dónde va. Pero esas palabras de ten ánimo, esas palabras eran de fortaleza divina. Esas palabras yo me imagino que llegaron en el momento trascendental para la vida de Pablo. En la prueba, ten ánimo. En la tristeza, ten ánimo. Cuando fallece un ser querido, ten ánimo. Cuando solo veas reveses en la vida, ten ánimo. Cuando vienen fracasos inesperados, levántate y ten ánimo. Ante el rechazo injusto, ten ánimo. Cuando no lluevan bendiciones para tu vida, recobra nuevas fuerzas y ten ánimo. Pues como has testificado sobre mí en Jerusalén, yo te voy a sacar adelante y te voy a llevar a Roma. Para Pablo, estar ahí en Jerusalén dando testimonio de Jesucristo era un propósito divino cumpliéndose en su vida. ¿De qué le hablo? Aproveche cada oportunidad para dar testimonio de la verdad. Si es en los momentos de aflicción, comparta su bendición, comparta su testimonio. Si es en el momento de bonanza, de bendición, es el momento de éxtasis en su vida espiritual, pues hable la gracia y misericordia de Dios. Así es necesario que testifiques también en Roma, le dijo el Señor. Ahí el Señor Jesucristo lo que está haciendo es confirmando la misión que Pablo tenía. Ahí está confirmando exactamente lo que Dios quería hacer con la vida de Pablo. No te desanimes, no te desalientes, no te frustres ante las oposiciones que el enemigo quiera poner. Si alguien de tu familia no comprende lo que Dios está haciendo a través de ti, sigue adelante, sigue luchando, sigue perseverando. Ten ánimo. Dios aparece en la vida de Pablo y le dice: Pablo, ten ánimo. Lo mismo le puedo decir yo a usted. Tenga ánimo, no se desanime, no se desaliente, por favor. Dios tiene todo bajo su perfecto control. Quizá en su corazón abrigaba la esperanza que al testificar ante el gobierno de César, estoy hablando por Pablo, la religión naciente del cristianismo, que era vista como ilegal en aquella época, alcanzara la legalidad nacional. Las persecuciones por los emperadores, estoy hablando de la iglesia primitiva, aquellos emperadores romanos en contra de los cristianismos, siempre trajo más crecimiento, más desarrollo para el evangelio. Entonces, al sentirnos desanimados de seguir, voy a decirlo, a Cristo por causa de la aflicción que representa ser un hijo de Dios, siempre, tarde o temprano, la mano de Dios llegará para sostener nuestra vida, para alentarnos, para darnos palabras de esperanza, para decirnos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya vencí a este mundo. Es verdad que como cristianos tendremos luchas, pero también tendremos la fortaleza que viene de parte del Señor.
Bien vale la pena ser valientes, sabiendo que nuestro socorro viene del que hizo los cielos y la tierra. Así como Pablo fue fortalecido en su aflicción y Dios lo está sacando de este embrollo, de este papelón, de esta noticia. Así como Dios lo está sacando, no dudo que Dios te puede sacar de esa dificultad, de ese problema en el cual quizás últimamente tú has caído. Así como Pablo fue fortalecido en su aflicción, todo hijo de Dios lo será en cualquier dificultad, siempre y cuando que aquel hijo de Dios esté bajo la cobertura, bajo la protección de nuestro Dios. Es que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O como decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, de aquel que hizo los cielos y la tierra. Tu socorro viene de parte de Dios. No esperes que las personas van a comprender. No esperes que las personas van a entender las decisiones que tú has tomado. No esperes que tus familiares también logren analizar y comprender la visión que Dios ha puesto. No, porque la visión es tuya. Dios te la ha dado a ti. Entonces, la importancia de que en las luchas y en las pruebas usted se mantenga firme como un guerrero de Cristo Jesús, como un soldado valiente, como un soldado que lleva en alto el estandarte de la verdad. Pero también dice en este versículo número 11, específicamente, encontramos otro detalle, y encontramos de que así es necesario que testifiques en Roma. Además de que Jesús le fortaleció, también le dio la esperanza para el futuro. El ser humano es inclinado a desanimarse muy fácilmente. De manera que Dios comprende mejor que nadie la necesidad que tenemos de una palabra de esperanza para el futuro. El Señor ya sabe que nosotros tenemos necesidad y Él está para ayudarnos, Él está para socorrernos, Él está para los momentos que quizás más necesitamos su cobertura o su ayuda. Dios no nos va a abandonar. El conflicto alrededor, este es el punto, de Pablo había sido tan agudo que él necesitaba que se le diera una visión para el tiempo por venir. Por ello el Señor le dice específicamente: como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Esas palabras son claves. ¿Por qué razón? Porque mostraban a Pablo que aquellas dificultades no eran el final de su carrera. Por el contrario, todavía le quedaba mucho por recorrer. Todavía tendría la oportunidad de testificar en Roma. Igualmente, cuando el cristiano se siente llegar al límite de sus fuerzas, que siente que ya no puede más, que siente que todo a su alrededor es contrario, es negativo, cuando el cristiano siente que ya no hay fuerzas para continuar, ahí exactamente el Señor aparece para darle una nueva esperanza. Dios consuela al creyente y le da ánimo para alcanzar las nuevas metas que él desea, que esta persona desea alcanzar. La clave es entonces en Cristo Jesús, consuelo humano. En Cristo Jesús encontramos el consuelo humano para nuestra vida, como Pablo está encontrando el consuelo a través de Cristo Jesús. En este momento nosotros podemos refugiarnos en los brazos amorosos de aquel que ha prometido estar con nosotros. Si últimamente usted siente que ya no puede más, si usted últimamente siente que en su familia hay muchos problemas, hay muchas dificultades, con su esposa hay discusiones, o usted no se logra poner de acuerdo por el cuidado de sus hijos, por estar ahí pendiente, por ministrar a los suyos, tal vez hay muchas diferencias, pues yo le digo, en el amor de Cristo Jesús, en esos momentos cuando usted siente que ya no hay alguna decisión que tomar, Jesucristo siempre le va a proteger. Jesucristo siempre va a dar la respuesta y el oportuno socorro para aquellos que puedan, voy a decirlo, confiar en la mano poderosa de nuestro Dios. Aquellas personas estaban empujando, unos gritaban muerte a Pablo, recuerdo, lo hemos visto, muerte a Pablo, pero ante aquellas observaciones, ante aquel ofrecimiento de testimonio de Pablo,
ahora ya no querían jalarlo. Resulta que aquel procurador sacó a Pablo y lo llevó a la fortaleza Antonia. ¿De qué nos habla este detalle? De que cada uno de nosotros siempre Dios va a poner gente a nuestro alrededor que tal vez no sean ángeles literalmente, pero son personas que Dios ha puesto para fortalecernos, para guardarnos, para ayudarnos en los momentos más difíciles. Esas dificultades que usted está enfrentando, no las enfrente solo. Esos problemas, esas adversidades que usted está teniendo últimamente, puede dejar que Dios tome el control de su vida para que Dios, en su infinita gracia, en su infinita misericordia, pueda llenarles de toda esa situación tan difícil que quizás últimamente usted está teniendo. Dios siempre llegaba. Al llegar a la parte final de este versículo número 11 del capítulo 23, pienso en varios elementos, pero antes de decirle lo siguiente, quiero recapitular este detalle. Siempre que vemos que Pablo estaba a punto de ser despedazado, que estaba a punto de que quizás en ese momento él se sentía debilitado espiritualmente, la mano de Dios llegaba. Se recuerda cuando atravesó la cárcel de Filipos, que dice que un gran terremoto los habían azotado, pero ellos seguían cantando. Y cuando ellos estaban cantando himnos al Señor, dijo que hubo un gran terremoto y los cimientos de la cárcel empezaron a despedazarse. Pero en ese momento de aflicción, en ese momento oportuno, estuvo la mano de Dios, estuvo el oportuno socorro de Dios. En este momento de que muchos decían ser fariseos, saduceos y lo que querían era matar a Pablo, Dios siempre envió una persona para proteger, porque él decía, todavía es necesario que tú vayas a Roma, así como has testificado en Jerusalén, así vas a subir a testificar allá en Roma. Hermano, hermana, las cosas no han terminado para tu vida. Tal vez has sido diagnosticado con alguna enfermedad terminal, con alguna enfermedad que sabes que eso te va a llevar hasta la misma muerte. Pero yo quiero decirte, en este momento, en ese momento de agonía, de aflicción, no dudes que Dios va a fortalecerte. No dudes que el Todopoderoso, no dudes que la gracia y la misericordia de Dios estarán a favor de tu vida. Jesucristo nunca nos ha dejado solos. Jesucristo no nos ha abandonado. Su vara y su cayado están para sostener nuestras vidas. Termino con 3 detalles importantes. En primer lugar, el camino hacia Roma se le estaba abriendo al apóstol Pablo al escuchar aquellas palabras. Y Jesús de su propia boca se lo confirmó. El cristianismo era una derivación del judaísmo, pero estos últimos no lo veían así y fueron sus peores adversarios para desacreditar ante Roma también lo que Pablo va a atravesar. Ciertamente que la vida cristiana tiene sus propios retos, tiene sus propias vehemencias, tiene sus propios momentos difíciles. Sin embargo, eso no debe desanimar a nadie de seguir a Cristo. Siga a Cristo. Siga a Cristo. Y las cosas se ponen difíciles, siga a Cristo. Él estará siempre a nuestro lado para auxiliarnos en los momentos más difíciles. La mano poderosa de nuestro Dios siempre va a proteger nuestras vidas, siempre y cuando estemos bajo esa cobertura, bajo la cobertura del Todopoderoso. Si usted últimamente siente que ya no puede más, hermano, ahí el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso es que en este momento refúgiese, corra a los brazos de Cristo Jesús, corra a los brazos amorosos donde Dios ha prometido estar con cada uno de los que invocan su precioso nombre. La pregunta sería, sin más tardar en esta hora, ¿y usted está atravesando momentos difíciles? Pero al atravesar momentos difíciles, ¿está confiando en Dios? Porque ahí está la esperanza. Al confiar en Dios, lo habremos vencido todo desánimo, habremos vencido toda adversidad, habremos vencido todo temor en nuestras vidas. Recuerde que el amor echa fuera aquel temor. El perfecto amor va a echar
cualquier temor que esté llegando a su vida. Confíe en Dios, confíe en la voluntad de Dios y usted verá como Dios nunca lo va a abandonar, siempre estará con usted. Oremos entonces, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias por auxiliarnos, gracias por ministrarnos, gracias por protegernos, por darnos el consuelo que tanto estamos necesitando. Dios mío, aquí estamos una vez más suplicándote bendición, socorro para nuestra vida. Que en el momento, Señor, del desánimo, en el momento de la dificultad que más de algunos estén atravesando, de los que me están escuchando a través de las redes sociales, que tú puedas llegar en ese momento oportuno para fortalecerle, así como estuviste con Pablo en esas dificultades, en esas luchas, en esos problemas, en esas tribulaciones. Tú, Señor, te mueves sobre cada una de nuestras vidas. Todo esto, Señor, lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús, la gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Gracias, Dios. Amén, Señor, y amén. Amén. Hemos compartido el consejo de la palabra de nuestro Dios. Vamos a dar lectura a cada uno de los comentarios. Gracias, amados hermanos, por disfrutar con nosotros de esta bendición. Estamos transmitiendo en vivo en este día jueves 21 de octubre. Así es, amén. Y aquí tenemos ya una fanpage de Elin San Miguel. Mi hermana Dorian Aparicio nos dice: bella alabanza, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Sí, amén. Hermosa alabanza, muy antigua, pero de mucha bendición, de generaciones. Por generaciones ha sido de mucha bendición. Mi hermana Teresa Martínez nos dice: Dios les bendiga, hermano, gracias a Dios. Hemos amanecido un día más, ya listo para escuchar la palabra de nuestro Dios. Amén, hermana. Nos dice mi hermana Gloria Arevalo: Dios me los bendiga en este nuevo día, amados hermanos. Amén. Igualmente, hermana Gloria. Y nos dice también mi hermana Daisy Cruz: Dios bendiga, hermanos, este hermoso día. Amén, hermana. Este hermoso día que Dios nos ha regalado, de hecho. Mi hermana Dorian Aparicio dice: muy bella la palabra, gloria a Dios. Y nos dice también: bella alabanza. Así que este ya lo leíamos. Y también mi hermana Teresa Martínez dice: Dios les bendiga, hermano, gracias a Dios hemos amanecido este nuevo día. Amén. Mi hermano Josué Arevalo también nos envía un emoji. Gracias, hermanos, por siempre estar dejando sus comentarios. Esperamos que nuestro Dios Todopoderoso bendiga grandemente sus vidas a través de este programa de reflexión. Amén. Tenemos más comentarios en este momento en la fanpage de su servidor. Gracias a todas las personas que siempre están pendientes, disfrutando de esta gracia y misericordia que el Señor nos concede. Mi hermana Claudia Carranza nos dice: gracias por el esfuerzo de traernos la palabra de Dios. Amén. Saludos, mi hermana Claudia Carranza. Gracias por disfrutar con nosotros de esta bendición. También nos escribe específicamente mi hermana María Sol, donde nos dice: amén, aleluya. Preciosa alabanza, buenos días, gracias a Dios por otro día más que Dios nos da, bendiciones para todos, amén. Saludos, mi hermana María Sol, gracias por disfrutar con nosotros de esta bendición. También nos comparte un emoji. Mi hermana Julia Ruano también nos escribe: bendiciones, mi hermana Julia Ruano nos dice: buenos días, Dios les bendiga, amén. Saludos, mi hermana Julia Ruano, gracias por disfrutar con nosotros, gracias por permitirnos llevarles el mensaje de esperanza. También mi hermana Araceli Vázquez de Chicas nos escribe también, nos dice: que el Señor les bendiga y guíe siempre, amén. Saludos, mi hermana Araceli Vázquez de Chicas, qué bueno contar con su sintonía, gracias a la bondad y misericordia de nuestro Dios. También mi hermana Elizabeth Miranda nos dice: Dios les bendiga, amados hermanos, amén. Saludos, mi hermana Elizabeth Miranda, gracias por acompañarnos en esta preciosa oportunidad que el Señor nos concede, poder llevarle siempre este mensaje de esperanza. Tenemos más comentarios también. Gracias por seguir con nosotros en esta transmisión. Amén. Mi hermana, Patricia Balcazar nos envía un emoji en la fanpage de Restauración 1450M. Mi hermana Elena Pineda nos escribe y nos dice: bendiciones tengan
en esta mañana, dice que Dios nos ha regalado. Amén, hermana Elena Pineda, gracias por sus palabras. Y bendiciones también para cada uno de ustedes. Sabemos que nuestro Dios Todopoderoso siempre está abriendo las ventanas de los cielos, derramando bendición sobre nuestra familia, sobre nuestros empleos. Y ese es nuestro deseo también para cada uno de ustedes que están ahí siempre en sintonía cada día de su programa Reflexión. Amén. Quiero saludar a mi hermana Elizabeth Miranda, mi hermana Daisy Cruz, Araceli Vázquez, Jenny López, Julia Ruano, María Sol, Claudia Carranza, Etelvina Campos, Vero López de Flamenco. Gracias por disfrutar con nosotros de esta bendición. No dudamos que nuestro Dios es el que está siempre pendiente de poder permitirnos llevar el mensaje de esperanza. También quiero saludar a los que nos sintonizan en nuestros canales en YouTube. Gracias, amados hermanos, por permitirnos llevarles este alimento espiritual a todos esos espectadores que están ahí. Gracias por disfrutar de esta bendición a través de nuestro canal y también a través de la red social de Twitter. Gracias por permitirnos acompañarles y compartir esta bendición. Hablando de compartir, saludamos, Mari, también a los oyentes de Radio Restauración que siempre están pendientes. Por supuesto que sí, un saludo cordial a cada uno de ustedes que nos están sintonizando a través de la frecuencia 1450M, que ahí están siempre escuchándonos, quizás en los quehaceres del hogar, las amas de casa, a lo mejor lavando, a lo mejor barriendo, cocinando ya a esta hora, pero ahí están en sintonía. Muchísimas gracias. O usted que lo hace en el taxi, en el automóvil, gracias por siempre estar en sintonía nuestra. Amén. Queremos también en este momento ya dar continuidad a la oración. Queremos estar orando por cada una de las diferentes necesidades por las cuales el pueblo de Dios siempre nos escribe, deja sus comentarios y bueno, hay una buena cantidad de peticiones. Entonces vamos a aprovechar el tiempo para pedirle a Dios que sea Él el que tome control de esas situaciones difíciles y que su mano sanadora también llegue a hospitales, a esos países donde se ve que está mucha dificultad, muchas enfermedades, y que sea Dios obrando a favor de nuestras vidas. Oremos entonces, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, por este momento tan especial que nos concedes poder ser, Señor, de bendición a través de este programa. Somos instrumentos en tus preciosas manos. Tú eres el que haces todo. Tú eres el dador de la vida. Tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Para ti no hay nada que sea imposible. Gracias, bendito Dios. A ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor. Bendice, Señor, este pueblo, este remanente fiel que siempre están conectados, recibiendo, Señor, tu palabra, recibiendo quizás consuelo, paz, ministración a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, siga dando cobertura a cada una de las necesidades de este pueblo. Y sobre todas las cosas, Dios mío, ahora venimos para suplicarte que tú tomes control de cada una de estas peticiones de oración, que tú tomes, Señor, control de cada una de estas necesidades, porque sabemos que para ti, Señor, no hay nada que sea imposible, y que tú eres el dador de la vida, y que tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Para ti no hay nada que sea imposible. Ahora, Dios mío, Dios de misericordia, extiende tu mano poderosa, extiende tu mano de poder y haz milagros, Señor, en cada una de estas peticiones. Te lo suplicamos, Dios mío. Sí, Señor, gracias te damos, Padre eterno, por permitirnos estar una vez más delante de ti, depositando, Señor, cada una de las peticiones de tus hijos. En este momento, Padre, te pido por la vida de Priscila Moreira, Señor, que seas tú teniendo misericordia de ella, sanando, Señor, cada una de las enfermedades que está atacando a su cuerpo. Señor, te pedimos, limpia todo hígado graso, Padre, en el nombre de Jesús, limpia ese hígado, Señor. Te pido también por esos cálculos en sus riñones, Señor, sé tú obrando a favor de ella y arrancándolos totalmente, Padre. Desvanece esos cálculos en esos riñones, todo dolor a consecuencia de esos cálculos también lo reprendemos en el nombre de Jesús. También te pido, Padre, por Nia Yasmín Rodríguez, sé tú obrando a favor de ella, Señor. Mira esos cálculos que ella tiene a causa de ese accidente que sufrió, Padre, ten misericordia. Sé tú, Señor, extirpando
todo coágulo de sangre que hay en su organismo, Padre, en el nombre de Jesús, que no esté necesitando de operación, sino, Señor, sea tu mano poderosa la que esté sanando totalmente su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido también por Elmer, Señor, Atilio, sé tú obrando a favor de esta vida, Señor. Dale la sabiduría, dale la guianza que ella necesita, Señor. Te pido misericordia, Padre, por esta vida que está adoleciendo también de enfermedades. De misericordia, Señor. Ahora te pido, Padre Celestial, por Guillermo Tolosa, obra a favor de él, Señor. Convierte esta vida, Señor. Conviértela en el nombre de Jesús. Revélate a él, Señor. Limpia, Señor, sus vidas, sus pensamientos, Señor, su corazón de todo mal camino que está lejos de ti, Padre. De misericordia de él. Te pido también por Sonia de Gracia, obra, Señor, en su abuelita que necesita sanidad. Seguimos rogándote por esta vida para que tú hagas tu obra bendita, Señor. También por Xiomara Álvarez Reyes, dale sanidad, Señor, a esta vida. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia de Julita de Romano. Da sanidad también a esta vida, Señor. Para ti no hay nada imposible, Dios. Tú puedes obrar, tú puedes sanar completamente esta vida, aunque ya no le den esperanza, Señor. Sabemos que en ti sí hay esperanza, en ti sí hay vida, Señor. Te pido también por mi hermano Edgar Valle, Padre, que sufrió ese accidente, Señor, y tuvieron que cambiar ese vaso en su organismo, Señor. Obra a favor de él, Padre. Dale una pronta recuperación y gracias. Te seguimos agradeciendo porque tú le sacaste con bien de esa operación, Señor. Por mi hermana Saraí Mejía, Stephanie Mejía, también te seguimos rogando, Señor. Sánales con tu gran poder, Señor. Perfecciona tu obra en ella. Sabemos que tú ya la iniciaste y sabemos que tú la vas a perfeccionar, Señor, en el nombre de Jesús. En tus manos está, Señor, la vida también de mi hermana Xiomara Reyes y de toda su familia, Señor. En el hueco de tu mano le depositamos. A ti sea toda la gloria, Señor, y te agradecemos una vez más por habernos permitido, Señor, realizar un programa más de reflexión. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que estuvieron en sintonía, Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Esperamos siempre que el Señor pues esté cuidando de sus vidas y esperamos también que nos acompañen en el día de mañana. Que el Señor les bendiga.